visto que hay un control horario más exhaustivo que otras veces. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a hablar en esta tertulia de política internacional, como no podía ser menos, del Estado terrorista de Israel, que está dispuesto a acabar hasta con el último palestino y está actuando bajo la cobertura de la Unión Europea y de Estados Unidos. El tema es bastante grave porque estamos recibiendo unas imágenes que nunca habríamos imaginado. Por ejemplo, una bandeja con 8 niños muertos de las incubadoras, les han cortado la energía. Eso es insólito, pero cada imagen nos conmociona aún más que la anterior. La última que hemos recibido ha sido, pues, un bombardeado una casa, la madre y los 4 críos muertos. Bueno, es insuperable y no podemos entender porque Israel siempre va de víctima. No creo que Hitler hiciera las cosas que ellos están haciendo, de bombardear hospitales, de bombardear escuelas. Dudo mucho que llegara a tanto, y de matar niño por niño, todos los que se les ponen por delante. Bueno, pues parece que la Unión Europea ahí está dispuesta a tragar. Nuestro gobierno no solamente no se ha pronunciado en contra, sino que están acusando al gobierno español de participar también en este desastre que es los bombardeos de Palestina. Nos planteamos si otros países, si por ejemplo Siria, si Irán, si Cuba, hubieran hecho la mínima parte de lo que está haciendo Israel, ¿qué habría pasado? ¿Tendríamos una guerra mundial? Sin duda, sin duda. Bueno, pues esto es lo que hay. Nos manifestamos rotundamente en contra. Navantia ha dado un comunicado acusando a España de estar participando con barcos. CGT de Navantia, ¿no? La CGT. La CGT de Navantia. La CGT de Navantia. No, Navantia. No, en el sindicato, la CGT de Navantia. Bueno, menos mal que me ha corregido. Yo meter un lío bien grande. Bueno, pues muchas gracias. Dejo la palabra a José Antonio y a Juanlu, porque ellos tienen muchísimas cosas que contar y hay mucho tema, desgraciadamente. Me bajo para allá. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Imagino que en los últimos días, y concretamente en estos 2 últimos días, en que hemos estado como espectadores del espectáculo que se ha producido en el Parlamento, la sede de la soberanía nacional, el Parlamento español, habrán oído ustedes frases que están quedando casi apodícticamente grabadas en el argot colectivo, ¿verdad? La más importante de ellas es: Israel tiene derecho a defenderse. Esa frase ha venido siendo contumazmente expresada desde el presidente electo ya del gobierno de España, pasando por todos los representantes de la izquierda guay española, que tanto en su versión nacional, que forma parte en este caso del gobierno de coalición, como en sus versiones nacionalistas periféricas, lo que da una idea de hasta qué punto, para conseguir ganar la batalla de la opinión pública, es necesario, lo tienen bien entendido además, que el relato se imponga. Nosotros de alguna manera vamos a tratar de ese relato, aunque sea humildemente, no solo por el número, sino también por la proyección que conseguimos dar a nuestras palabras. Ya incluso hasta nos salen censores aquí en el ámbito supuestamente colaborador de esta iniciativa, de esta protesta que estamos haciendo en el ámbito de la ciudad de Cádiz y de la Bahía, porque se considera que aquello que estamos diciendo va contra, fijaros bien, los derechos humanos, la libertad, etc. Bien, voy a hacer un pequeño preámbulo histórico que, mientras que se lo comentaba a Juanlu,
me decía, no, si eso también es mentira. Y es porque le dije que había querido contrastar esa información con un antiguo compañero mío del seminario. Yo estuve en el seminario hace mucho tiempo. Bueno, Stalin también, hay que decirlo así. Camarada Josip Vasily Stalin también. Y lo llamé para contrastar esta información, puesto que él era un gran conocedor, un gran lector de la Biblia. Yo había puesto, le estaba comentando a Juanlu, que mucho antes de lo que incluso la Torá judía hablaba, también en la Biblia aparece, de cómo fueron los asentamientos que dieron lugar a la reivindicación divina, bíblica, de la tierra prometida, ya existía en la tierra que es ahora de Palestina, que era la tierra de Canaán, asentamiento de tribus compuestas, semitas por cierto, fundamentalmente por los cananeos y por los filisteos. Había una tribu, que era la tribu de los jebuseos, que se instalan en la tierra que ahora se llama Palestina hace 5.000 años y que fundan un asentamiento que se llamó Urusalín, que es la Jerusalén que ahora mismo conocemos, que significa ciudad de paz. Bueno, pues en la Biblia, en la versión judaica de la Biblia, el primer asentamiento supuestamente liderado por Abraham, personaje que ya se encargará Juanlu de ratificarlo incluso, de ficción, que no está en absoluto acreditado que haya existido, se dice que los primeros asentamientos de los hebreos, que eran tribus nómadas, se producen 1000 años después. 1000 años después, aproximadamente 1800 años antes de Jesucristo, de que ya viviesen jebuseos en la zona de Palestina, en la zona de los cananeos, o sea, de los semitas, luego palestinos. 700 años después, o sea, aproximadamente 700 años después de esa fecha, o sea, 1300 años, 2300 años, 2300 años, perdón, antes de Jesucristo, Moisés parte desde Egipto, porque los que llegan supuestamente en eso que se llamó el Éxodo no eran huidos de ningún sitio, sino que eran supuestas tribus. Juan lo dice, que creyentes de una determinada confesión, al uso en la época, llegan procedente de Egipto, una tribu, la tribu de los hebreos, liderado por Moisés, y que fundan, después de importantes agresiones, dramáticas guerras, empiezan a fundar el Israel que todos decimos conocer a través de la Biblia. Moisés no está acreditado, no hay ninguna documentación arqueológica que así lo determine, que efectivamente existiera, no está acreditado que hubiese tales tribus, 12 cada una de los hijos de Jacob, que fueron los fundadores, y en ningún caso, por tanto, está acreditado que antes de los autóctonos de lo que conocemos como Palestina, que son sus legítimos propietarios, los semitas, no todos árabes, palestinos, no hubo ningún otro asentamiento humano que se conozca y que pueda ser acreditado. O sea, quiere decir que, en todo caso, la ficción que supone sin duda la ficción bíblica, hablar de la tierra prometida, es un invento que en absoluto puede ser la fuente de derecho alguno, y menos aún de derecho internacional. Y menos aún de derecho internacional. A no ser que lo que se esté reclamando sea el derecho de conquista, que es lo que parece ser que es lo que se reclama en este momento. En ningún caso el derecho resultante de una visión mística, bíblica, de una ficción, puede entenderse como equiparable y al uso de lo que entendemos por derecho. Bien, había puesto después del párrafo una mención a mi querido amigo Paco Ignacio Taibo II, que quizás hayáis conocido. Es un escritor
hispano-mexicano, residente en México, Distrito Federal, nacido en Gijón, y tiene entre sus obras, muy reconocidas, un libro impagable que se llama El Álamo, una historia no apta para Hollywood, de 2011. Es exactamente igual. Había que crear la ficción del pueblo de Dios exactamente igual que sucede 2000 años después, 2000 años y pico después, con los norteamericanos, en este caso anglosajones, que llegan desde Inglaterra, desde Irlanda, desde parte de lo que es la Gran Bretaña, y van ocupando sistemáticamente, primero desde el este, luego hacia el oeste, robando al sur prácticamente más de la mitad de lo que tenía o formaba parte de México, y que su traducción práctica y literaria es este nombre de este libro, El Álamo, una historia no apta para Hollywood. Todos tenemos un conocimiento épico de lo que fue la caída del Álamo, y a partir de ahí la incorporación de Texas digamos, a los Estados Unidos, a las 13 colonias. Pues bien, de eso se encarga Hollywood. También se encargó de eso Hollywood. Del éxodo también se encargó Hollywood. Del éxodo y de los posteriores derechos bíblicos expresados en Abraham, Moisés, Jacob, el rey David, etc. Hago esta simple introducción para que se den cuenta que no hay ninguna razón histórica que pueda reclamar el sionismo. Y ahora daré cuenta de lo que han sido sus pasos a partir, aunque el sionismo internacional empieza a expresarse en el siglo XVIII, a partir de finales del siglo XIX. Pero antes, una frase de Desmond Tutu dirigida a todos los que hoy, desde la equidistancia en el Parlamento de España, unos de manera vergonzante, como la señora de Sumar y Pedro Sánchez, y otros de manera hasta ridícula, como es el caso de Rufián, que ha sido capaz de poner en pie de igualdad a Netanyahu, con Putin, o llamar Estado terrorista a Israel, pero a renglón seguido llamar deleznable movimiento terrorista a Hamas. Esta izquierda guay de la periferia nacionalista, que al menos a mí me avergüenza. Menos mal que por lo menos alguien con decencia como Ernesto Rego, el portavoz del BNG, fue capaz solamente de hablar de las tropelías genocidas de Israel y no mencionar siquiera a la resistencia, cosa que no hubiese venido mal. El otro día hubo un encuentro convocado por el sindicato de estudiantes. Ha sido de consecuencia de ese encuentro de lo que se han producido algunos comentarios respecto de la condición de los que aquí estamos y lo que defendemos. Si yo viviera en Gaza, yo sería lo que se conoce como un terrorista. La resistencia palestina se expresa hoy en la boca de los fusiles de los combatientes de Hamas, de Hezbollah y la Yihad Islámica. Soy un reconocido teófobo en la zona. Soy un ateo convicto y confeso. He llegado a la teofobia desde el ateísmo militante. Por tanto, no soy en absoluto sospechoso de tener alguna, condición religiosa, y menos aún monoteísta. Pero me pregunto, de ser ocupada nuestra tierra por otra cultura diferente, por otros intereses diferentes, con una capacidad de fuego inusitada frente a lo que es el día a día, las ganas de vivir en su patria, de crecer en su patria, en vez de hacerlo en la mayor cárcel al cielo abierto del mundo como es Gaza, ¿cómo reaccionarían ustedes? Quizá como aquellos que nos han puesto de chupadómine diciendo que no se venga hoy al encuentro que estamos teniendo aquí, porque iban a ser expulsados de su tierra con ramos de flores y con loas a Dios y a los derechos humanos. ¿Y a qué virgen? ¿A qué virgen? Bien, lo que hoy está sucediendo en Gaza
es lo que cualquier patriota, amante de su tierra, de su cultura, haría. Y la forma de hacerlo, yo levanto mi puño y digo, yo también estoy contigo. Yo también me siento de Hamás, de Hezbollah y de la yihad islámica. Hoy, aquí, y donde haya que decirlo, aquel día en San Juan de Dios, con, digamos, explosión no precisamente de júbilo de algunos y de algunas que allí coincidieron. Pues bien, me voy a dirigir a todos ustedes con algunos comentarios. Ustedes posiblemente habrán oído hablar de la declaración Balfour. En los últimos tiempos de esto se ha hablado en algunos medios de comunicación, pero no lo suficiente. Balfour, Arthur Balfour, fue el ministro de Asuntos Exteriores inglés, responsable del Foreign Office. Lo era el 2 de noviembre de 1916, cuando mandó una declaración al segundo barón de Rothschild, diciéndole que el gobierno de su majestad estaba en favor de la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Hay que tener en cuenta de que del hogar nacional palestino se viene hablando desde que el sionismo empieza a tener uso de razón en el siglo XVIII, pero cuando se expresa con mayor contundencia a finales del siglo XIX, fundamentalmente por Theodor Herzl, que es el considerado padre de Theodor Herzl, el considerado padre del sionismo internacional. Herzl llegó a hablar de situar el hogar nacional judío en Nueva Zelanda, en Centroáfrica, en Rusia. Palestina ni siquiera se consideraba como una posibilidad, ni siquiera era una reivindicación ni una exigencia. Sin embargo, Balfour envía esa declaración. Se la dirige a segundo barón Rothschild, de la banca Rothschild, líder del sionismo internacional en Inglaterra, y a James Weizmann, que fue luego primer presidente después del año 1948, cuando se declara el Estado de Israel con la aprobación vergonzante de las Naciones Unidas. Por cierto, competencia que en absoluto tiene las Naciones Unidas. Fue un acuerdo de naturaleza ilegal e imperialista. Algunos se preguntan, ¿cuál fue la razón principal de que los ingleses, el imperialismo inglés, decidiese en el año 16, cuando todavía no había colapsado, 17, cuando todavía no había colapsado el Imperio Otomano? ¿Cuál es la razón por la que ya se adelantaron y dijeron, nosotros decidiremos a través del mandato británico que se va a instalar, decidiremos qué va a pasar con Palestina y quiénes van a ir a Palestina? Un año antes, en 1916, el acuerdo Sykes-Picot, acuerdo entre los ingleses y los franceses, también definieron qué iba a suceder con Siria, qué iba a suceder con toda la franja oriental mediterránea, qué iba a suceder con Irak, qué con Jordania. ¿Estaba pensando en el pueblo judío? No, estaba pensando en el petróleo. Estaban pensando en el petróleo. En el año 1908 se funda la Anglo-Persian Oil Company, propiedad creo que era de William Knott Darcy, creo que era, de un multimillonario inglés. A partir de ese momento, los ingleses se dan cuenta de que necesitan situar una cabeza de playa en un punto que pudiera determinar, condicionar cualquier solución árabe que se diera en los territorios que ya tenían los ingleses localizados como aquellos de mayor producción. De hecho lo fueron durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que en Irán en Persia estuvo hasta el año 60 prácticamente la mayor refinería del mundo. Tenían ya más que definido y localizado los pozos de petróleo, los suelos donde estaban ubicados, las explotaciones, hasta los mercados ya definidos y determinados. Para ello necesitaban un agente
del mayor imperio que en aquel momento era Inglaterra, posteriormente, después de Francia, luego serían los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Había que proteger el petróleo inglés y francés también. Había que protegerlo con un instrumento, digamos que combinatorio, poderoso, con gran capacidad de fuego, armado, y que no fuera árabe, para que nunca la conciliación fuera posible. Tenía que hacer posible, lo vieron como lo más interesante, en este caso los judíos. No hay ninguna razón, insisto, de naturaleza emocional. No hay ninguna razón que tenga que ver con la mala conciencia que supuestamente tuvieran los europeos por el éxodo al que se vieron forzados los judíos o por el holocausto. Ninguna razón. Europa no tiene condición de tener alguna responsabilidad sobre eso y por tanto compasión alguna está erradicada de su vocabulario. No hay tal. Era el petróleo. Había que controlar el petróleo y en el caso de Inglaterra también, además, el canal de Suez, fundamental para comunicarse con sus posesiones coloniales en el Pacífico y en el Índico. Esa es la razón fundamental. Y nadie habla de la razón. Porque la gente, cuando hay razones económicas de por medio, entiende mucho mejor las razones políticas y las razones también de la guerra. Esa es la razón. No el pueblo judío que había recuperado la patria prometida. No es verdad. Abraham es una ficción como el heroísmo del Álamo. Moisés es una ficción de la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero en ningún caso tiene que ver ni con la historia ni con la arqueología. Tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con los intereses, con la voracidad de los imperios. En este caso, primero del imperio inglés, posteriormente del norteamericano. Se constituye el mandato británico en 1922. Y a partir de ese momento, los palestinos que habían hablado incluso de la necesidad, si la tenían, de atender la presencia continuada de judíos que fueran llegando en busca de un hogar, siempre y cuando tuviesen en cuenta que había una clara desproporción entre el gran número de palestinos que allí vivían y los que iban a llegar, no ponen objeción alguna al principio. Pero a partir de ese momento empiezan a producirse otra serie de fenómenos. Habían decidido ya los judíos aceptarse con la connivencia, con el impulso, como he dicho anteriormente, de los ingleses. Y entre otras situaciones se dan eso que tienen que ver con lo que dicen que van a hacer los palestinos, para conseguir que el mandato británico empezara a acelerar el proceso de creación del hogar nacional judío. El terrorismo. Connotadísimos terroristas fueron después considerados, además de presidente o primeros ministros de lo que fue el Estado judío, fueron considerados hasta como premios Nobel. Me recuerdo a Menachem Begin, que le dieron el premio Nobel de la Paz junto con Anwar el-Sadat. Por lo menos a Anwar el-Sadat le pasaron la cuenta por traidor. Y lo ejecutaron en una parada militar. Y luego Isaac Samir, íntimo amigo, por cierto, de Felipe González, connotados terroristas ambos, primero del Irgun y el otro del Leji, de los dos más significadísimos grupos terroristas que existieron en la época del mandato británico. Luego llega el año 1948 y la sanción favorable a los intereses del Estado judío y al capitalismo internacional que defendía sus intereses en todo el Medio Oriente, en todos los campos petroleros, con la presencia de una fuerza disuasoria de naturaleza criminal y terrorista como es el actual Estado de Israel. Esa es la historia, y a partir de ahí empiezan las ocupaciones, y a partir de ahí empiezan los robos, con la connivencia culposa de la Unión Europea, de la OTAN, de España también. ¿Cómo no? De España, que pertenece tanto a la una como a la otra, y a los Estados Unidos, no nos olvidemos. Y empieza la destrucción, los asesinatos, y contra eso, ¿qué le ha quedado a este pueblo glorioso,
pero pequeño en capacidades económicas y militares, pero con una entereza que debería de conmovernos. ¿Qué le queda sino la acción militar como única salida? Y aquí se le llama terrorista desde la tribuna del Parlamento de nuestro país. Y aquí se le trata supuestamente de homenajear poniéndose una rodaja de sandía en la izquierda, porque es lo que se ponían los palestinos en Gaza para que no lo pudieran detener las fuerzas invasoras. Ustedes saben que la sandía verde, roja y la pepita negra son los 3 colores de la bandera palestina. Pues ayer los representantes de la izquierda guay de este país, a la cabeza la señora Yolanda Díaz, se han puesto aquí un pin donde aparece la rodaja de sandía, en vez de ponerse la bandera palestina. Farsante, eres una farsante, la izquierda guay de este país. Ayer y hoy hemos oído desde la equidistancia llamar a terrorista a Netanyahu, pero también a Putin. Llamar terrorista deleznable, movimiento terrorista deleznable en la boca de Rufián al grupo de Hamas. Hablar de que Israel tiene razón. Decir que Israel tiene derecho a defenderse. De que los niños no son iguales en Ucrania, como si fueran iguales en número y en consecuencias, que en Israel. Perdón, que en Palestina. Y estamos de hablar con la más absoluta demostración de estulticia y de abyecta condición, con la naturalidad del criminal, como las bajas que se están produciendo entre las mujeres, los niños, los ancianos, los bebés palestinos, no son capaces de compensar siquiera la acción criminal de los combatientes palestinos. Ya termino. Yo lo único que quiero que quede claro, que al menos en lo que a nosotros respecta, a los 3 que estamos aquí, nadie nos va a callar. Lo digo porque aquí hay compañeros que tienen acceso a esas redes en las que hoy se ha tratado de disuadir a los que acceden a ellas de que estén aquí presentes, porque poco menos hemos sido tachados de terroristas. Pues sí, yo soy un terrorista palestino. Muchas gracias. Yo le decía a Pepe hace un rato que no se metiera en historias bíblicas, porque es una pequeña trampa. Hay un historiador que ha hecho 3 libros que son 3 verdaderas joyas, que se llama Shlomo Zahn, un historiador de la Universidad de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, y este hombre ha hecho un libro que se llama La invención del pueblo palestino y la invención de la tierra de Israel. Esos son conceptos que estamos manejando como de manera habitual en nuestras charlas, cuando hablamos con alguien, pero tienen truco, tienen trampa, porque realmente ni ha existido el pueblo de Israel en su vida, ni ha existido un Estado de Israel en ningún sitio, jamás hasta este momento, que hasta 1948, que lo crea ilegalmente, por cierto, Naciones Unidas. Entonces este hombre, cuando llega a la universidad, se da cuenta de que este es experto en historia antigua, experto en Roma, y empieza a ver cosas y claro, conforme va investigando, te va diciendo, joder, pero si es que los romanos nunca han impulsado a ningún pueblo de los que han invadido. Hacía que le pagaran el estipendio, lo controlaran, con un gobernador o lo que fuera, pero jamás han echado a nadie. Si nos podemos estudiar en Egipto y a leer los papiros, los manuscritos, la historia, resulta que es que para los egipcios el pueblo de Israel ni existió. Está la historia de las plagas, ¿no?, que aparece en tantas películas que han salido. ¿Esto cómo es? Y realmente este hombre dice, pero vamos a ver, aquí hay una verdad histórica y una verdad, entre comillas, bíblica. Y sin embargo, en las dos hay investigación, dice, pero uno es ficción y otro es lo que es la realidad. Dice, es que no hay ni una prueba, o sea, en Israel se están invirtiendo
muchos cientos, miles de millones para intentar demostrar que la Biblia tiene razón. ¿Por qué? Porque la Biblia para ellos es la escritura de propiedad de la tierra palestina. Pero fijaros que chalaura, es que si imaginaros, yo sabéis que trabajo el tema morisco como afición o como curiosidad. Conozco muchos moriscos que tienen su llave de su casa en el Albaicín de Granada. Y a nadie se le ocurre decir que el Albaicín es mío, que Andalucía entera es mía, que mañana nos tenemos que ir de aquí porque hace 500 años fueron expulsados los andalusíes. O los moriscos mucho menos, ¿no? O sea, que si con la misma lógica de Israel se podía el mundo entero cambiar, los normandos, los vikingos en Inglaterra, los otros, se podía liar una zapatista absolutamente alucinante. Y luego, claro, ellos, como han contado con Hollywood, fundamentalmente, si miráis quién está detrás de Hollywood, quién maneja Hollywood, lo veis claramente, no va aquí mirando los apellidos de Leonard Gorber, en fin, prácticamente la inmensa mayoría de los estudios son o bien del capitalismo mundial, te digo, el contaba antes, ¿quién crea Israel? Y paga Israel, la banca Rothschild, o sea, que esa es la familia más rica del mundo mundial y que sigue siéndolo, y tiene negocios en absolutamente miles de sitios todavía. Pues ellos pues, han intentado pues, dar la vuelta y hacer que nos creamos a través de miles de películas que hay una historia por la que los judíos necesitan volver a su tierra donde estuvieron. Pues te das cuenta de que hay gente que está haciendo estudios genéticos y resulta que el 80% de los judíos de hoy que están en Israel son judíos askenazis, son judíos europeos, de un pueblo házaro que se convierte, le dijeron que tenían que tener, en fin, estamos hablando del siglo VII, siglo VIII aproximadamente, y el pueblo decide convertirse al judaísmo, se convierten en hebreos, y de pronto, claro, esa gente que son pueblo europeo, eslavo, rubito, no sé qué, no sé cuánto, son los que dominan absolutamente todo Israel. De hecho, creo que ha habido solamente uno o dos primeros ministros que no han sido askenazis, que no han sido judíos europeos, son judíos semitas, ¿no? Judíos que puede ser de Marruecos, judíos que puede ser de muchos otros sitios. Pero sin embargo eso, pues están absolutamente discriminados, son los parias dentro de los judíos. Bueno, los parias son los etíopes, los farashas, pero ellos son súper mal considerados en Israel y sin embargo en teoría son los únicos que tienen alguna ascendencia o alguna relación con Tierra Santa. Mientras que los estudios estos genéticos lo que nos están diciendo es que de verdad quien tiene relación con Tierra Santa son los palestinos que siempre han estado allí, que posiblemente muchos de sus ascendientes hayan sido de religión judía en su momento y que se han convertido al Islam. Es que los pueblos se cambian de religión, se convierten en unas cuantas generaciones porque está más de moda, porque, bueno, como decía un obispo del siglo IX de Córdoba, dice, es que la gente se me está yendo a la iglesia y está yendo a la mezquita. ¿Y eso cómo va a ser? Pues son andaluces. Porque estaba más de moda, porque era mejor la civilización, tenía más poderío, yo qué sé, por lo que fuera. Pero esas cosas pasan absolutamente, ¿no? Y sin embargo ellos pues se ven con fuerza para decir, no, esta es mi tierra, porque así lo decía Dios, ¿no? Era la tierra prometida, por tanto es mía. Luego, claro, si te pones a ver los libros, hay un libro que se llama Estado Judío, que se llama de Theodor Herzl, en 1896 creo que fue, o 98, y dice, ¿dónde vamos a poner el hogar del pueblo judío? Y dice, el capítulo, dice, ¿Argentina o Palestina? Y es muy chiquitito, se lee en un rato, ¿no? Pero, de hecho, sabéis que en Argentina hay tantísimos judíos porque durante un tiempo parece que se prefería, porque Argentina era un país enorme, súper rico, vacío de población, y querían llevarlo ahí. Y muchos judíos empiezan a migrar a Argentina. De hecho, la población judía de Argentina es absolutamente fortísima, todavía hoy, de esos descendientes que su día se fueron. Y al final deciden, por intereses fundamentalmente ligados al tema del petróleo, colocarlo donde lo colocan. Y lo colocan ahí, y además dice el propio Herzl, dice, vamos a crear un país en Palestina contra los países que están alrededor. Pero es que lo decían en el siglo XIX, contra el resto de países de la zona. Y de hecho, pues todavía tienen ocupado, por supuesto, las tierras palestinas, por supuesto tienen ocupado a cachos de Siria, todos los altos del Golán, y tienen los altos del Golán o la granja de la Sheba de Líbano.
y tan pancho, esos días ocuparon Egipto, ocuparon el Sinaí, y lo que quieren es pues, montar un Estado de Israel donde a ellos les ha dado la gana montarlo, porque dice que ahí está su tierra o sus templos y tal, que es totalmente falso. O sea, el muro de las lamentaciones, donde van a ir a darse cabezazos, eso no tiene nada que ver con el templo de Salomón, ni muchísimo menos. El templo de Salomón está en un sitio a 4 o 5 kilómetros más abajo, donde había unas fuentes de agua, como dicen los escritos, etcétera, etcétera. Mientras que allí lo que hay son unos restos de época, no sé, de hace 2000 y pico de años, 2800 años, cerca de 2000 años, pero que no tienen nada que ver con el templo de Salomón. Entonces, todo está basado en una auténtica ficción y nos lo creemos porque lo hemos. Joder, ya dentro de poco de Semana Santa, cuando toque, y empezaremos a ver Ben-Hur, empezaremos a ver tragando de nuevo todos los líos del Éxodo, toda la apertura del Mar Rojo y toda la historieta esta que pretende que no lo creamos. Pues efectivamente. Bueno, yo quería entrar un poco, bueno, fijaros, la idea de siempre, a tenor de lo que decía Pepe, había una presidenta, una primera ministra de Israel que se llama Golda Meir, una mujer, Sí. que decía que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ellos decían que en Palestina no vivía nadie y que por lo tanto tenían el derecho de cogerlo, porque ¿para qué? Si no había nadie. Bueno, no había nadie porque durante una serie de meses expulsan a prácticamente 700 y pico mil personas, matan a unas cuantas decenas de miles y demuelen piedra a piedra hasta los cimientos creo que eran unas 500 o 600 aldeas donde vivía el pueblo palestino. Y entonces dice que allí no vive nadie. Eso, para los palestinos, ellos celebran como la Nakba, como el gran desastre, pero si pronuncias Nakba en Israel, puede ir hasta lejos, directamente. Y ha habido, pues, algunos historiadores que se han atrevido, han sido amenazados, y al final han tenido que venirse a Europa porque no simplemente eran expertos en la Nakba y están buscando los nombres de la gente que vivía en los sitios, de la gente de cómo se llaman las aldeas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa es otra de las mentiras en las que se basa el actual Estado judío, porque ellos dicen que son un Estado judío, que son el Estado judío, y ellos sí quieren seguir diciendo que no es el pueblo de Israel, que si no es el pueblo judío. Ahí hay una contradicción, porque si es el pueblo de Israel, pues son muy poquitos, si es el pueblo judío, ellos son los que representan a toda la judiada mundial. Bueno, yo quería entrar rápidamente porque vamos a intentar que podamos charlar un ratito de 4 o 5 cosas que la voy a dejar apuntadas y luego ya vosotras diréis. A ver, ¿qué pasó el 7 de octubre? El 7 de octubre, un pueblo, que es el pueblo palestino de Gaza, en la figura de unas brigadas militares que se llaman las brigadas Esedim al-Qassam, que son las brigadas, el ejército, vamos a llamarlo así, de Hamas, decidió romper la baraja. ¿Por qué me digo romper la baraja? Porque el caso palestino estaba absolutamente hundido en la miseria. Nadie se acordaba de cómo vivían esos palestinos que estaban encerrados en ese campo de concentración a cielo abierto. Nadie se acordaba de los que estaban matando allí cada día, que decía, le voy a matar a uno, pues decía que uno le pegaba el tiro, le ponía un bombazo y se volvía. Gente pues, prácticamente sin agua, prácticamente sin luz, conviviendo en unas condiciones absolutamente lamentables. Y, para colmo, el pueblo o los pueblos árabes, fundamentalmente los del Golfo, después de que gobierna el bueno de Donald Trump, pues empieza a retomar relaciones con Israel. Y empieza lo que llaman ellos normalización de esas relaciones. Claro, el pueblo palestino lleva 75 años ocupado, en teoría negociando su propio Estado, pero cuando la ONU, en el año 48-49, manda a la persona que va a delimitar la frontera del Estado palestino junto al de Israel, ¿qué hacen los terroristas del Irgun, de la Haganá o del Lehi? Lo mataron. La gente nunca, o sea, es que los árabes no quieren, no, pero ahora no quieren que le quiten sus tierras. Los palestinos quieren que le quiten sus tierras, pero además es que cuando le van a dejar lo peor de esa parte del plan de partición del año 48, era el menos del 50% y además las peores tierras, pues resulta que a la persona que viene allí a montar eso lo matan, igual que mataron a un montón de ingleses en el Hotel Rey David, igual que volaron, en fin, con, este hombre que viene era de la ONU, efectivamente. Pero, ¿qué pasa con esos grupos terroristas como el Irgun, las Haganá, etcétera, etcétera? Pues al final montan el ejército de Israel, que tiene un origen puramente terrorista. Bueno, a lo que iba.
dos objetivos grandes. Uno, despertar la causa palestina en el mundo, que de nuevo volvería a ser la causa palestina la causa de la humanidad, que estaba absolutamente enterrada fundamentalmente por Estados Unidos, Israel y evidentemente con algún colaboracionismo de los árabes, entre ellos Marruecos. Y el otro objetivo era conseguir un nivel importante de presos para que se pudieran ejercer intercambios. A ver, hay un caso por ahí muy conocido de un militar que cogió la resistencia en su momento, Gilad Shalit, que se llamaba, y ese hombre, pues cuando hicieron el intercambio por los prisioneros palestinos que estaban en las cárceles del Estado sionista, pues lo cambiaron por 1.300 presos. Entonces, si ahora han trincado a 200 y pico, a 230 aproximadamente, militares y civiles, pues las cárceles palestinas, que están llenas de gente, de niños pequeños, de menores de edad, de mujeres, de combatientes, pero también de civiles, de poetas, de escritores, y sobre todo con una figura que ellos llaman detención administrativa, gente metida en la cárcel sin cargos. O sea, que es que eso ya es te meto porque me da la gana y te va a pudrir aquí, ¿no? Pues esa gente lo van a tener que soltar todo, ¿no? Por eso Israel, cuando le pillan a 200 y pico de soldados, se vuelven absolutamente locos, como perros rabiosos, y empiezan allí a disparar diestros y siniestros y a matar a todo Dios. A ver, todo el mundo empieza a criticar a Hamas, que es una organización terrorista que está matando niños, matando no sé qué, y liando la parda. Bueno, el otro día en Telecinco, por fin, se dice que la mayoría de los muertos que se provocaron durante la operación en Israel fueron asesinados por fuego amigo, o sea, por el ejército israelí. Los kibutz. Había kibutz, que son, vamos a llamarle una granja colectiva. En esos kibutz hay algunos que han dicho supervivientes. 118 personas de este kibutz fueron asesinadas por militares de Israel porque estaban disparando casa por casa a los miembros de Hamas que tenían apresados a los civiles dentro del kibutz. 118 en un solo kibutz. En bases militares se les atacó con misiles, sabiendo que la base militar la había controlado Hamas, pero tenía apresados a todos los militares israelíes que habían pillado. Y dispararon con misiles. Dispararon con misiles desde lejos y con tanques, demoliendo prácticamente las casas. Hay dos testimonios de dos pilotos de la Fuerza Aérea sionista que dicen que volaron con los helicópteros Apache y fueron mandados allí urgentemente a matar a los de Hamas. Pero claro, ellos dicen que dispararon, tenían orden de disparar como al bulto. A la gente que corría los mataban. Vimos la imagen de esa gente del concierto corriendo, ¿verdad? A eso se los cepillaron directamente desde los helicópteros. Eso ha salido en dos diarios que yo leo habitualmente. Uno que se llama Haaretz, que es el diario progre de Israel, y en Yediot Aharonot, que es el diario más conservador. Han salido sendas entrevistas diciendo que, es que Hamas había dado la orden de que cuando vieran que se acercaban los helicópteros se quedaran quietos. Y entonces a los que corrían, que eran los israelíes, los estaban asesinando a huevo. Pero a huevo. Dijeron que tenían que ir, en una hora tenían que ir 3 o 4 veces a repostar más armas porque no daban abasto para todo lo que estaban disparando. Y por otro lado, dispararon a todos los vehículos que iban hacia la Franja de Gaza, donde los palestinos habían trincado algunos rehenes y los estaban volando desde el aire, cazándolos como si fueran conejos. Claro, ahí iban, no deja más, pero iban con los presos que tenían. Con lo cual, tenemos helicópteros, misiles, tanques y fuego artillero contra los kibutz y contra las bases militares que había capturado Hamas. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién ha matado a esa gente? Lo saben, porque ha salido en la prensa, ya lo está asumiendo, posiblemente el 80, el 90 o más del porcentaje de los civiles que murieron allí eran matados por Israel. Por fuego amigo, que se suele decir. También para colmo, la gente de Hamas lo que hizo fue, en las bases militares, trincar un montón de ropa militar y se camuflaron dentro, porque de luego en los días siguientes hubo varios también incidentes de fuego amigo que se disparaban porque estaban muy nerviosos, sabían a quién disparaba y disparaban a huevo a matar a lo que fuera. En fin, que sepáis que no se puede hablar de terrorismo tan fácilmente. Pero yo tengo aquí, me he traído un montón de documentos que voy a ir acabando cuanto antes.
Uno de ellos es la resolución 3070 de Naciones Unidas, que dice, en su artículo 2, se reafirma igualmente la legitimidad de la lucha de los pueblos por librarse de la dominación colonial extranjera y de la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Este es un documento de Naciones Unidas, que es una especie de boletín de Naciones Unidas. Aquí tengo la resolución, es absolutamente oficial y que dice que la lucha armada es legítima cuando se está luchando en un pueblo que está siendo sometido. Así que pongo en duda esas afirmaciones que estamos apoyando a grupos terroristas, estamos apoyando a la resistencia palestina y tenemos que tener muy claro que la elección de 2016 jamás ganó las elecciones absolutamente de manera limpia y representa al pueblo palestino. Lo que no podemos decir ahora, porque no está guay decirlo, que estamos con el pueblo palestino pero no estamos con la lucha armada, porque son terroristas. No, si tú no estás con la lucha armada, tú no estás con el pueblo palestino. Lo siento, porque es que jamás representa al pueblo palestino, pero jamás la Yihad, el Frente Popular de Liberación de Palestina, que todos tienen su brigada, sus milicias creadas para defenderse legítimamente del ataque israelí. Bueno, eso que quede muy claro. Bueno, a ver, ¿qué le espera un poco a Palestina? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos a futuro? Mira, se han barajado desde los más salvajes hasta mantener el statu quo que existía antes del día 7 de octubre. El más salvaje, ¿cuál ha sido? Echar a todos los palestinos fuera de Gaza y mandarlos al desierto del Sinaí, donde montar una serie de poblados con tiendas de campaña a la espera de llevarse y de expulsarlos a España, Francia, Canadá y dos o tres países ribereños del Mediterráneo. Ese es el plan que estaba preparado. ¿Cómo hacían eso? Pues le perdonaban la deuda a Egipto con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, estamos hablando de 200.000 millones, y a cambio de eso, ellos permitían que fueran hacia allá los palestinos. Esa es la opción más salvaje. Había, cuando Blinken vino para Oriente Medio, para Asia Occidental, intentó que la autoridad palestina se hiciera cargo de Gaza, que era una de las opciones, pero hace unos días se le vio el plumero a Netanyahu, que dijo de manera absolutamente clara que ellos iban a seguir con el control absoluto sobre la franja, o sea, no se le iban a pasar a la autoridad palestina, no se le iban a pasar tampoco a Egipto, no se le iban a pasar a ningún país, ni siquiera a la ONU, para poder matar a la gente cada vez que hubiera algo que amenazara su seguridad. Lo cierto, lo que ha ocurrido es que todas las zonas del alrededor de Gaza, que son zonas ocupadas, se ha vaciado completamente de población. Toda la zona del norte de Israel, lindando con Líbano, se ha vaciado absolutamente de población. Estamos hablando de varios cientos de miles de personas que se han ido de las zonas más cercanas a la guerra y que son gente que no está queriendo volver, que ha dicho que no va a volver porque no se fía de lo que pueda pasar o si se va a extender la guerra. Ha habido algunos ministros y tal diciendo que como no vuelvan esa gente, el proyecto sionista de colonización de la Palestina ocupada desaparece. Porque, también es que se han ido más de 250.000 de personas, han cogido los aviones y han vuelto a Argentina, han vuelto a Rusia o han vuelto a sus países de origen, con lo cual se están quedando con una afluencia negativa que junto al menor número de personas que nacen en Israel junto a la población palestina, pues se van a quedar siendo absolutamente en minoría frente al pueblo árabe de aquí a muy pocos años. Lo que ellos llaman la bomba demográfica. Eso se está activando, se va a activar de inmediato. Y bueno, pues al final parece que, como ha pasado en todas las operaciones que han lanzado sobre Gaza, se les da una serie de meses o de semanas para que Israel se vengue, Estados Unidos se calla, Europa mira para otro lado y ya cuando se hace insoportable ver tantos niños muertos, tanta destrucción, etcétera, ya Estados Unidos dice, joder, venga, y parando, que vamos a hacer algún acuerdo, ya vamos a Qatar, ya vamos a Egipto para que se acuerde un alto fuego y se acabó, hasta la próxima. Sin embargo, esta vez ha pasado que Hamas ha demostrado una potencia
de fuego, una creatividad absolutamente brutal. Yo no sé si habéis visto las imágenes, pero esos comandos enteros volando en parapente, comprado en España precisamente, por encima de la valla de seguridad, eso, y ahora mismo lo que está pasando sobre el terreno, que es absolutamente, están destrozando a tanques que cuestan como 4 millones o casi 5, depende del equipamiento. Los Merkava 4, que eran los tanques más famosos del mundo, se lo están liquidando con RPG, con lanzacohetes pequeños, con una fiereza absolutamente alucinante. Ayer presentaron el gran logro, dijo Netanyahu, hemos conseguido tomar un hospital, fíjate, con 300.000 soldados, tomar el hospital de Al-Shifa es una poca vergüenza simplemente que lo diga. Los árabes siguen callados, siguen sin hacer nada, salvo Siria, Irán, Libia y algún otro más, pero poco. Hay gente que está pidiendo directamente que la Liga Árabe se disuelva porque no sirve absolutamente para nada. Y yo quería enseñaros, bueno, aquí tengo los vídeos de los disparos sobre la gente corriendo que se están viendo ahí en los coches, disparando a los coches, la gente que corría, etc. Y fijaros, ha habido una serie de países que han roto las relaciones, otros que han retirado los embajadores, la mayoría son de América Latina. Es una poca vergüenza. Hombre, a ver, Cuba ni siquiera reconoce al Estado de Israel como tal, ¿no? Venezuela rompió las relaciones también hace muchos años. Pero solamente Jordania y Bahrein prácticamente son los que han tomado medidas drásticas contra Israel, mientras que el resto está calladito, ¿no? Y Marruecos parece que está enviando mercenarios, ¿no? Al occidente. Mirá, esto cuando hacía Pepe la comparación con Rusia. La Naciones Unidas publicó hace 10 días cómo iba la guerra de Ucrania y decían que había muerto 10.000 civiles en un año y un montón de meses ya en la guerra de Ucrania. En cuestión de días, Israel ha matado a más civiles que en cuestión de años en la guerra de Ucrania. O sea, que fijaros la locura y las comparaciones que se pueden hacer entre uno y otro. Estamos hablando de 200 médicos, estamos hablando de 50 periodistas, estamos hablando de 100 personal de la ONU. La bandera de la ONU está a media asta de la masacre que están haciendo allí con los propios trabajadores de Naciones Unidas. Y yo quería enseñaros este mapa que es para que veáis solamente lo que han podido conquistar de Gaza, que es solamente el borde y la zona marítima, que han llegado justamente al hospital que esta mañana han dado ya por tomado. Y si veis las zonas más grises en este mapa, esas zonas no están todavía controladas, con lo cual, a pesar de toda la potencia de fuego, a pesar de todo el armamento, no han conseguido nada, pero sí, mirad, estas son una calle que llega al hospital de Al-Shifa, que está muy cerquita en la zona de ese hospital que han conquistado, y mirad la cantidad de tanques, algunos Merkava, otros no, que han caído de mano de la resistencia. Es absolutamente increíble que esto, hay gente comparándolo con una batalla muy famosa de la Segunda Guerra Mundial. Y además que a pesar de que todavía ellos controlan absolutamente toda la información en el mundo, ya han perdido la guerra de la comunicación, absolutamente. Las manifestaciones que estamos viendo en Europa, pero sobre todo en países islámicos, hemos estado viendo manifestaciones de 2 millones, 3 millones de personas. Esto no ha pasado jamás, ni siquiera cuando la guerra de Irak. Son la mayor movilización ciudadana de toda la historia. Y el 95% de las manifestaciones, según dice un instituto de estudio de Israel, son en favor de Palestina. En fin, para colmo, Estados Unidos, como son los aliados necesarios, los están bombardeando en todas estas bases ilegales que tienen en Siria y en Irak. Estados Unidos ya se habla de que puede haber más de 50 heridos y los muertos lo están ocultando, están diciendo que se han muerto en accidentes en tal sitio o en tal otro, porque los están matando la resistencia pro-palestina en Irak y en Siria. Además, incluso el pueblo yemení, a 2.000 kilómetros, a 2.600 kilómetros de distancia, están llegando hasta las costas del sur, al lado del Golfo de Amán,
con drones y con misiles. Es alucinante lo que el pueblo hutí está haciendo y diciendo, está pidiendo por favor a Arabia Saudí que le dejen pasar, que van para allá con todos los milicianos para enfrentarse con Israel, cosas que ningún otro pueblo, salvo el pueblo libanés, está haciendo. Mirad dónde están llegando ya y dónde están explotando las bombas de los yemenitas, ¿no? Es absolutamente alucinante. Y bueno, ya digo, la pregunta es, ¿habrá escalada o no habrá escalada? Yo creo que están dejando que Israel se cueza en su propio fuego y de manera muy lentita. Israel ha perdido más de 200.000 millones de dólares solamente en estos días de guerra. Y eso no lo aguanta el Estado de Israel, que es un Estado absolutamente pequeñito. Es como Cáceres y Badajoz, o sea, que es como Extremadura de tamaño. Ese dinero es mucho dinero y esa gente que se está yendo es muchísima gente. Y como decía esa frase de Netanyahu, pues quieren seguir contando las frases y van a ser ellos y no quieren que nadie más se interponga en su camino. Y os dejo de nuevo este meme que preparé para internet, o este banner, que donde dice que la resolución 370 dice que no son terroristas los palestinos, que simplemente son resistencia legítima según una resolución de Naciones Unidas del periodo de descolonización. Me he pasado como 4 o 5 minutos, pero vamos a hablar de lo que os interese y no de lo que hayamos visto nosotros. Abrimos un turno de preguntas. Tengo aquí la Carta de Naciones Unidas, que también habla del derecho, la Declaración de los Derechos Humanos, donde también podemos encontrar artículos que dicen que la resistencia es el preámbulo incluso de la Declaración de los Derechos Humanos, dice que considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la represión. Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, que no nos vengan con cuentos. Si puedo sacar, tengo aquí 1000 cosas, pero si puedo sacar, el mapa de los países que reconocen a Hamás como terrorista es el mapa de los que no han reconocido al Estado palestino. Es el mapa, coincide, salvo Egipto y demás, prácticamente es al 100%. Es Europa, Australia, Japón, Estados Unidos y Canadá. Y no olvidemos, el resto del mundo está en otro registro. Está totalmente otra onda. Lo que pasa es que nos creemos, como somos el ombligo del mundo, que lo que nosotros decimos va a misa. Mire usted, no. Ahora mismo ya, de hecho, Estados Unidos está súper preocupado porque decía un diplomático del G7 norteamericano, dice, todos los esfuerzos que hemos hecho para traernos a África y Asia a nuestros postulados, a decir que el mundo basado en reglas, hay que mantenerlo, etcétera, etcétera, todo se ha ido a la mierda. ¿Por qué? Basado en sus reglas. Porque sus reglas no se aplican en Palestina. Porque si la misma regla aplica en Ucrania, tiene que aplicar en Palestina. No donde te dé la gana. Las reglas de Estados Unidos son para los enemigos de Estados Unidos, no para sus amigos. Entonces, claro, dice, todo el esfuerzo que llevamos haciendo estos años se ha ido al garete. Pero te lo digo desde el Financial Times, tengo el recorte. Aunque es de pago, me lo he conseguido bajar. Se ha ido al garete. O sea, Estados Unidos ahora mismo no lo cree nadie en ningún sitio. Dice, todos los esfuerzos en África, sobre todo, que es lo que Borrell y compañía decían, tenemos que atraerlo a nuestro orden mundial. Todo se ha ido al rincón de la basura de la historia. Porque ya nadie cree que Estados Unidos está defendiendo ningún mundo basado en reglas, solamente su propio mundo, su propio beneficio. Son de naturaleza cambiante, además, las reglas. Claro, no. Como decía, dijo Borrell, luego ya lo ha intentado aumentar. Dijo, no, es que no aplicamos la misma regla en todos los conflictos. Es que a veces hay que aplicar una y a veces otra. Si estos son mis principios, esos son los principios, si quiero tengo otro, ¿no? Como decía Groucho Marx, ¿no? Es absolutamente alucinante. Luego, ya digo, lo ha intentado enmendar. Parece que ayer ha vuelto a prometer el presidente del gobierno, ayer que se va a reconocer al Estado palestino. Es una vergüenza que no lo haya hecho aún, lo prometió en 2015 y tampoco lo ha hecho. Y hay algunos países de Europa que sí lo han hecho, algunos países nórdicos fundamentalmente, pero el corazón de Europa simplemente está haciendo seguidismo de Estados Unidos una y otra vez y nos está jodiendo todas nuestras relaciones internacionales y toda la función que siempre hemos podido hacer con nuestro pasado de puente entre Oriente y Occidente desde aquellos tiempos de Al-Ándalus. En fin, podemos hacer unas cuantas preguntitas que hemos acabado rápido.
A mí lo que me preocupa, yo más que pregunta, es una preocupación. Porque antes del 7 de octubre, digo, yo soy una bruja en muchas cosas. Palestina no se escucha, entre otras cosas, ¿no? Va, el 7 de octubre. Y después de que pasó, yo decía, tú dices que no era jamás. Digo, yo creo que puede ser una excusa de Israel No, eso también. para que ya de una vez diga, tengo esta excusa de eliminar a toda Palestina. Yo creo que Entonces me preocupa, ya no me acuerdo, es que no me acuerdo, era... la reflexión. Sí. El golpe ha sido tan fuerte, tan Después- fuerte, tan fuerte. no, que se normalice, que volvamos es que ahora estamos ya con lo de Jun, la amnistía, no sé qué. A mí me preocupa mucho que otra vez se normalice. Hay gente que dice, esto es como una película. Digo, no, esto no es una película, esto está pasando hace muchos años. Millones de años que están masacrando porque quieren eliminar a un pueblo, el pueblo de Palestina. Entonces no es una película. Me da Creo que va a ser al revés. toda eso, me alegra, ¿no?, que haya habido lo que tú dices, toda esa explosión de abrazo a Palestina mundial, ¿no? Pero me preocupa tanto de que otra vez volvamos a una normalización, como tú dices, de que que ha pasado otras veces, ¿no? Mira, jamás ha aprendido a manejar drones, a cargarse a los supuestos mejores tanques del mundo. Jamás ha aprendido a pasarse la valla por lo alto de muchas maneras posibles, derribándola, con túneles o con parapentes. Jamás ha aprendido a cargar, o sea, a disparar cohetes. Ha aprendido a un montón de cosas. Y ese know-how, ese conocimiento lo va a tener ya para siempre, pero para siempre. Y saben los judíos que vivir al lado de Gaza o vivir al lado de la frontera norte con Líbano va a ser casi un imposible. Entonces, creo que Israel aquí está tocada absolutamente de muerte, porque no se va a poder reponer, el proyecto sionista de colonización no se va a poder reponer a lo que ha pasado. Y creo que, bueno, parece sí que había algún aviso de que algo iban a hacer, pero el aviso nadie se podía pensar en que tuviera esa capacidad tan enorme porque el día anterior o 2 días antes a mí me llamaron de Hispan TV de la televisión y para que hablara del desfile que había hecho de armamento la Yihad Islámica. Habían sacado un montón de camiones con tanques, con misiles, etcétera, 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 y había todo el mundo estaba hablando y hay que ver cómo han crecido las capacidades de esta gente en los últimos años, ¿no? Y de pronto no es la Yihad quien hace la operación, sino Hamas, que estaba absolutamente calladito y tal, y creo que el golpe, le digo, posiblemente no vamos a verlo a corto plazo, pero a medio plazo le va a pegar un leñazo a Israel del que no se va a recuperar nunca. Sí, pero Israel tiene la banca detrás. Israel tiene detrás mucho poderío. Pero mira, la industria armamentística occidental no es suficiente para enfrentar a la industria bélica rusa, porque ya se le han acabado las capacidades de hacer munición, la capacidad de hacer lanzacohetes. No pueden mantener las dos guerras, es que han abandonado Ucrania, porque el armamento que va destinado a Ucrania está yendo para Israel. No pueden mantenerse, es que no tienen capacidad ni siquiera para... van a tardar muchos años, y en esos años no nos quepa duda que China, que Irán... Lo van a aprovechar. Claro, o sea, Que todo tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania, con la multipolaridad. Pues sí, pues todo es lo mismo, y vamos, yo sabía o esperaba que cuando se hundiera Ucrania y se hundiera la OTAN en Ucrania, era el momento de Palestina. Ucrania está perdida. Ahora mismo están buscándole a Zelensky, se lo va a quitar de en medio, van a poner posiblemente a su jefe militar. Van a haber unas elecciones y le van a obligar a negociar con Rusia los 4 oblast más Crimea, y posiblemente incluso partes que ni siquiera han conquistado todavía, sino el Lugan entero, o el Lugan que se lo tiene entero, pero el Donetsk entero, Kharkov entero, Zaporilla entero. Y digo, ahora es el momento de que cuando Estados Unidos sea más irrelevante, es el momento de liberar a Palestina, ¿no? Yo, que siempre soy muy pro-palestino, estaba como diciendo, si estamos todavía en Ucrania, los pobres palestinos siguen sufriendo, sabiendo que todo es parte de una misma guerra, de una misma lucha, y es el mundo unipolar que está muriendo y el mundo multipolar que está acabando
empezar a nacer, pero que es inevitable que nazca. Entonces, bueno. Un par de cositas. Mira, lo que tú comentas, Juan, lo de la capacidad industrial, militar, eso por un lado, pero por otro lado también yo añadiría que ni la sociedad europea ni la sociedad puede aguantar una guerra larga por mucho que quieran mantener relatos y manipulando, eso no lo pueden mantener contra pueblos que tienen todo perdido y están acostumbrados a sobrevivir en las condiciones que viven los palestinos, ¿no? Los palestinos lo tienen todo perdido. Tienen todo perdido. Dijo un miliciano, dijo algo parecido a lo que dijo Che, prefiero vivir luchando que morir un poquito cada día. Se acaba. Entonces lo tienen todo perdido y desde luego, si fijaros, si los israelíes de la piel muy fina, si cambiaron a Gilad Shalit por 1.300 palestinos, imaginaros lo que tienen 200, que ya van a soltar a todas las mujeres y a todos los niños que tienen. Parece que el acuerdo se ha tomado hoy, no he visto últimamente la noticia, pero parece que iban a liberar a todas las mujeres y a todos los niños que están en las cárceles israelíes por un porcentaje de los que tienen, de los civiles que tienen en este momento, y además va a haber ha habido una resolución de Naciones Unidas también del Consejo de Seguridad, que si bien no está basada en el título 7 de la Carta de Naciones Unidas, que se puede utilizar la fuerza si no lo cumple, pero Israel va a tener mucho cuidado en no cumplir lo que ha dicho la Asamblea, porque hasta Estados Unidos lo ha firmado, con lo cual cuidado, cuidadito. Y quería, en relación a la de Pepe, que me parece muy acertada, porque yo pienso que todos los días en los discursos del poder, los relatos del poder nos meten en debates tramposos en los que no podemos salir ganando nunca. O sea, cuando nos meten en el debate de las creencias, de la religión, en un tema que es geopolítico, de intereses, como ha explicado perfectamente, entonces ahí no vamos a salir nunca. Es que en esos debates ni siquiera hay que entrar al derecho internacional, lo que no, la exposición me parece acertada, por supuesto, pero decir que todos los días nos meten en debate y ya iniciamos un debate de lo que no vamos a ganar. Yo me recuerdo un artículo de Félix Ovejero que era sobre el encuentro se llamaba el Papa Filósofo. Félix Ovejero es una persona, es un periodista conservador, pero bueno, su artículo de opinión me pareció muy acertado porque se llamaba el Papa Filósofo, y era un encuentro que tenía mucha expectativa entre Ratzinger y Habermas, Jürgen Habermas. Pero las expectativas se difuminaron enseguida porque el filósofo renunció a debatir con una persona que lo que exponía era en creencia, con su libro sagrado, y cada cual tiene el suyo. Ahí no, entrar en esos debates es estéril, yo siento discrepar. Es que puede que no me explicase bien, a lo mejor. No, si yo estoy de acuerdo contigo. No, te lo digo porque, por ejemplo, el hombre que estaba ahí, este señor mayor que estaba ahí, cuando Juan dijo lo de que no entrara en el debate de las creencias religiosas, bueno, quizá tenía, pero un poco condicionado por el tiempo, tenía que haberlo explicado de otra manera. Yo lo que trataba era decir que mientras que está acreditado que los jebuseos estaban en esa zona hace 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Jesucristo, ni siquiera en la Torá, la argumentación bíblica, divina o mística que aparece de cuándo llegan a la tierra prometida está por delante del tiempo que llevan los originarios de la zona. Eso es lo que quería decir, no es que yo estuviera siguiendo lo que dice la Torá. Pero ¿por qué digo esto además? ¿Por qué yo me sentiría cómodo? Pero habrá que desarrollarlo un poco más en el debate del originario, o sea, de los orígenes, para tratar de desmontarlo, por una razón muy simple. Porque yo creo que el movimiento de solidaridad con Palestina tiene que dar un salto de calidad para impedir la normalización del discurso de los dos estados. Y ese discurso es falso. No es posible la convivencia entre los dos estados. El otro día, ¿te acuerdas que molestó que yo lo dijera a ti delante de los estudiantes? Señor, olvídense, no es posible de los dos estados. El otro día, releyendo a Fidel Castro, al que yo de vez en cuando recurro, Fidel habló de que no es posible lo de los dos estados hace 40 años. ¿No cabe? ¡No cabe! Si es que físicamente no cabe. Que echa medio millón de colonos. Claro. Medio millón de colonos. Es que fuera de las fronteras de lo que es la Palestina de hoy,
hay 3 o 4 millones de encampamentos de refugiados en el Líbano, de palestinos que están fuera de su tierra. Es que no cabe. No caben. Es que la única fórmula, por cierto, no hace falta decirlo, que el 80% de los judíos, de los que dicen, de los israelíes, son de origen caucásico, como bien ha dicho Waldo. Akenazis. Pero el resto son semitas. Más o menos, ¿no? El 20%. Sí. Igual que los palestinos. Es que son iguales que los palestinos. También proscritos. Pero fíjate, tú sabes que... También proscritos los humanos dentro de su frontera. Están absolutamente defenestrados dentro de su frontera. Yo sabes que yo estoy siempre en Marruecos visitando e investigando aquello. Bueno, pues hay una romería que se hace cerca de Chagüen, en Ouessant, hay una romería que se hace en honor de un rabino que fue predicando y consiguiendo muchos miles de adeptos al judaísmo en Marruecos. Esa gente están todos en Marruecos, están todos en Israel ahora, han vuelto. Claro. Pero eran marroquíes, no tiene nada que no tiene Y de Etiopía. Llegó un tío, Rabí Ben Diwan, que se llama, y montó allí su chiringuito y empezó a hacer a un montón de fieles al judaísmo. Y esa gente, que son cientos de miles o muchos decenas de miles, están ahora viviendo allí. Y viene a hacer un año la romería al santo Claro. de Rabí Son como Ben si la Diwan. gente de Puerto Real, como En la WhatsApp. patrona de la Virgen de Lourdes, quisieran todos irse a Lourdes a vivir allí. Estamos ya en tiempo de cuento. Y mira, una cosa que quería decir, por cierto, dentro de lo que es la normalización, otro conflicto olvidado, el Sáhara. Ah. El Sáhara es vergonzoso. Está hablando ahora de que lo que prometió en el año 2015 y que todavía no ha cumplido del reconocimiento de Palestina, lo va a cumplir ahora. Me refiero al mentiroso patológico de Pedro Sánchez. Pero, ¿y para cuándo el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática? Que lo reconocen más de 70 países, que fue nuestra provincia. ¿Para cuándo la izquierda guay, la izquierda cookie de este pueblo? Y hay mucha Adelante. gente Y con está DNI. perdiendo esa batalla. Se está perdiendo esa batalla también a mano de organizaciones como el PSOE, los movimientos de solidaridad con el pueblo saharaui, derechos humanos o un sector de derechos Bueno, humanos. derechos humanos. ¿Me entiendes? Se está perdiendo esa batalla también. Y termino yo. Por cierto, en relación con lo que significa ir dejando abandonada gente, con la connivencia en el Sinaí palestino, con la connivencia de la Unión Europea, si quieren ustedes ver lo que significa ver abandonar gente, es muy fácil. Vayan ustedes y hasta Argelia. Tinduf. Vayan a Tinduf y vayan de Tinduf a Tifariti y pasen por donde estaba antes la quinta región militar y verán ustedes las decenas, centenares, miles de subsaharianos que sobreviven en los recorridos de las caravanas, limpiándole la mierda a los camellos, tratando de buscarse la vida por diversas formas, que son abandonados por Marruecos, capturados y abandonados con camiones en medio del desierto, viviendo entre ruinas con la connivencia del gobierno de este país. Con la connivencia del gobierno de este país, de la Unión Europea. O sea, quien quiera ver hasta qué punto son de naturaleza criminal los comportamientos, no necesitan fijarse en lo que están haciendo los sionistas criminales con los palestinos. No, los españoles con los senegaleses, con los subsaharianos, con los mauritanos. Es muy fácil. Tinduf, Tifariti, y en el camino te lo encontrarás. Vamos, yo lo he visto, estaba.